En Argentina, la mayoría de las personas confiamos en las vacunas. Y si hay alguien que no se vacuna, la mayoría de las veces es porque no puede, no porque no quiere. No por una decisión personal, no porque no quiera vacunarse, sino porque tiene alguna dificultad, alguna barrera en el acceso a la vacunación. En Argentina no hay muchos datos en relación a la confianza en las vacunas, pero hay una encuesta que hizo una antropóloga del Reino Unido que lidera un proyecto que se llama Confianza en las vacunas, que dice que el 94% de nosotros pensamos que las vacunas son muy importantes para los niños. 77% pensamos que las vacunas son seguras y 73% pensamos que las vacunas son eficaces. Sin embargo, no hay evento familiar, no hay cumpleaños en los que a mí por lo menos me hagan la pregunta. Esa pregunta que hasta hace poquito tiempo sacaba lo peor de mí, me hacía enojar, me cambiaba la cara. Esa pregunta que aparecía siempre en cada evento, que era, ¿en serio es tan importante vacunarse? Y seguido a esa pregunta venían múltiples y variadas explicaciones, datos científicos, siempre parciales y muchas veces incorrectos. El clásico, en Europa esto no pasa, en Europa hacen esto, en Estados Unidos hacen lo otro, el infaltable a mí me pasó, le pasó a mi vecino, me lo contaron, siempre salen cosas en la tele, y teorías conspirativas, el capitalismo, siempre se genera esa situación. Entonces, a mí me pasó, a mí no me lo contaron, como integrante del equipo de salud yo he visto morirse niños, morirse adultos, por una enfermedad que podría haberse prevenido. Y es por eso la impotencia cuando uno escucha que hay alguien que puede dudar de las vacunas, que hay alguien inclusive que pueda pensar que las vacunas hacen daño. Desde ahí surge la casi obsesión de pensar y de convencerse de que si nos enojamos, que si subestimamos a quien tenemos enfrente, la verdad es que no vamos a convencer a nadie. Así que en ese sentido tenemos que realmente movernos del lugar, trabajar en lo que significa hacer un cambio. Las personas que deciden no vacunarse no son todas iguales. Hay diferentes grupos. Las personas que tienen dudas clásicas, que tienen dudas racionales, que te hacen la pregunta y con una explicación muy simple, con una explicación técnica y científica, rápidamente los volvemos a captar para que se vacunen. Por ejemplo, ¿para qué me voy a vacunar si en Argentina no hay ni polio ni sarampión? Respuesta, en Argentina no hay ni polio ni sarampión gracias a las vacunas. Mientras haya casos en el mundo, aunque sea uno solo, realmente tenemos riesgo de volver a tener brotes, de volver a tener enfermedades, de volver a tener internaciones y de tener hasta muertes. Y ahí podemos sacar de la galera el lamentable ejemplo en relación a lo que pasa en este momento con sarampión, en el mundo y hasta en Argentina. Está el grupo de los antivacunas. Los antivacunas no tienen dudas. Los antivacunas tienen la más profunda convicción que las vacunas hacen daño. En esa circunstancia y en este grupo va a ser poco probable que los podamos convencer. Ahí la estrategia es fundamentalmente no generar acciones para potenciar esa información incorrecta, no generar acciones para potenciar que se disemine esa idea, no enojarnos e intentar refutar la información correcta, no porque pensemos que lo vamos a convencer a ellos, sino porque probablemente haya gente que esté escuchando que no dudaba en las vacunas y si los escucha y nosotros no podemos contrarrestar esa información, ese discurso, puedan dudar de las vacunas. El grupo que realmente más nos interesa, que más nos debe ocupar, es el grupo que se llama vaccine hesitants, vacilantes, reticentes, que son todos nombres muy aburridos que pueden confundir, pero básicamente son personas que escucharon cosas horribles de las vacunas y que pueden dudar en vacunarse y pueden decidir no vacunarse. Esas personas tienen dudas emocionales, no les alcanza con una explicación científica, racional, necesitan que los escuchemos y necesitan que le dediquemos tiempo para responderles. Las personas que dudan, las que realmente se lo plantean, tienen la angustia de no saber qué es lo mejor. Por un lado, por algún motivo, puede ser por baja percepción del riesgo de enfermar, puede ser por sobreestimar un riesgo potencial de las vacunas, puede ser por las dos cosas, pueden decidir no vacunarse. Y al mismo tiempo, por otro lado, saben
que no vacunar o no vacunar a sus hijos es una decisión que puede implicar dejar expuesto a un ser querido a tener el riesgo de una enfermedad que puede haberse evitado. Y créanme que esa situación genera mucha angustia. Realmente sucede. Ahí es donde tenemos que pensar qué hacemos y hay fundamentalmente dos estrategias. La positiva, la proactiva, la optimista, que es los logros de las vacunas. Las vacunas son víctimas de su propio éxito. El mundo erradicó la viruela. Estamos a un paso de erradicar la polio. La región de las Américas había sido la única que logró eliminar el sarampión y por los brotes y por la reemergencia de Europa hemos perdido ese logro. En Argentina no tenemos polio desde 1984. No se muere nadie por sarampión desde 1998. No tenemos casos de sarampión endémico desde el año 2000. No tenemos difteria desde el año 2006. No tenemos tétanos neonatal desde el año 2007. No tenemos trasplantes de hígado por el virus de hepatitis A en niños vacunados desde el año 2007. Tuvimos una reducción de casi el 60% de internaciones por neumonía en niños menores de 5 años. Son casi 2 canchas de River de niños que no se internaron. Se redujo 82% la mortalidad en bebés por tos convulsa vacunando a las mujeres embarazadas. Tenemos vacunas para prevenir el cáncer de hígado, la vacuna de hepatitis B, el cáncer de cuello de útero, de ano, de pene, de vagina y de garganta, la vacuna contra el VPH. Realmente hay generaciones que no vivieron estas enfermedades gracias a las vacunas y eso puede hacer que no perciban la importancia de vacunarse. Por otro lado, tenemos las estrategias reactivas, el salir a derribar mitos. Mito 1, las vacunas causan autismo. Falso. Hay un artículo de hace 21 años que fue fraudulento, que el médico que llevó a cabo esa investigación fue sancionado por el Reino Unido, el colegio médico le retiró su matrícula y todos los estudios posteriores demostraron que es falso. Las vacunas se hacen con fetos abortados. Falso. La rubiola, en 1960 hubo un brote de rubiola, la rubiola da síndrome de rubiola congénita, el síndrome de rubiola congénita da abortos y en un feto, en la autopsia de un feto se aisló el virus y a partir de ahí, por una técnica que se llama líneas celulares, se saca fotocopia de esa célula, no se necesitan fetos. Las vacunas tienen mercurio y son neurotóxicas. Falso. Las vacunas tienen timerosal, que es un tipo de mercurio que es soluble en agua, que no se acumula nunca a niveles tóxicos, que es fundamental para que las vacunas sean seguras, sean eficaces, sean potentes y estériles y que no genera ningún evento adverso. Si uno pertenece a una clase social media o alta, no se va a enfermar. Falso. Sí, claramente. Si alguien tiene una alimentación saludable, un estilo de vida bueno, una familia que tiene alerta, acceso al sistema de salud, tiene muchas menos posibilidades de tener complicaciones y fallecer que una persona que vive en un medio de hacinamiento, malnutrida y sin acceso al sistema de salud. Pero los virus y las bacterias no respetan clases sociales. Todos tenemos riesgo de enfermarnos. No es cero ese riesgo y hay enfermedades que se pueden prevenir. ¿Es mejor tener la enfermedad natural? Falso. Todas las enfermedades que se previenen a través de vacunas pueden tener complicaciones y generar la muerte. Siempre es mejor prevenir. Hay otro mito que dice que las vacunas no tienen estudios de seguridad. Desde el minuto 1 que se empieza una investigación, en cada una de las etapas de la investigación se vigila la seguridad. Y en las vacunas mucho más todavía porque las vacunas se intervienen en población sana. Y cuando se registran y se empiezan a aplicar, además se siguen vigilando en forma permanente. Las vacunas no se igualan. Las vacunas, cuando se incorporan al calendario de vacunación, son gratuitas, llegan por responsabilidad del Estado Nacional a cada una de las provincias, a los 8.600 vacunatorios y hacen que las puedan recibir las personas independientemente de dónde vivan, de su situación social o de su situación económica. Son un signo de equidad. Las vacunas son solidarias. Si todos los que podemos nos vacunamos, interrumpimos la circulación de los virus y las bacterias y protegemos en forma indirecta a quien por algún motivo no puede vacunarse. Las vacunas y el agua potable son las dos estrategias que más vidas salvaron en la historia de la humanidad. Nosotros nos olvidamos que hace algunas décadas la expectativa de vida no llegaba a 35 años. No tenemos dimensión de el importantísimo aumento que ha tenido la sobrevida
el trasplante de órganos, los tratamientos de enfermedades crónicas, el tratamiento para cáncer, los tratamientos para enfermedades autoinmunes, los tratamientos para las personas que viven con VIH, hacen que personas que no tenían esperanza ahora tengan una expectativa de vida muchas veces igual que la población general. Digamos. Y estas personas, además de tener la expectativa de vida habitual, requieren por su condición, justamente necesitan mucho más todavía las vacunas. Y además necesitan que nosotros, todos los que los rodeamos, en todas las etapas de nuestra vida, nos vacunemos para poder protegerlos en forma indirecta. Tenemos que militar las vacunas, tenemos que trabajar con respeto, tenemos que trabajar con empatía, tenemos que trabajar con información correcta, concreta, tenemos que saber que todos somos voceros. No hace falta salir en la tapa de un diario o ir a la tele para poder comunicar en relación con esto. En cualquier evento social, en nuestra vida habitual, en los grupos de WhatsApp, todos podemos aprovechar para transmitir estas ideas siempre con firmeza y con convicción. Y podemos empezar diciendo, con una sonrisa, las vacunas causan adultos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.